¿Alguna vez te has preguntado cómo la psicología del rendimiento puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en situaciones extremas? Los atletas de élite lo han sabido durante décadas, aprovechando el poder de la mente para optimizar su rendimiento. Sin embargo, no fue sino hasta los años 90 cuando el ejército estadounidense empezó a reconocer el potencial de esta disciplina, adaptándola para mejorar el rendimiento de los soldados en el campo de batalla. Este giro se debió, en gran parte, al trabajo pionero del teniente coronel Dave Grossman, un destacado psicólogo militar que demostró cómo los principios de la psicología del rendimiento podrían ser clave para la supervivencia en combate. La obra de Grossman no solo ha impactado a la comunidad militar, sino que también ha sido un referente en la comprensión de la psicología del combate. A través de sus libros On Combat y On Killing, Grossman expone las complejas dinámicas entre el cerebro humano, el miedo y la respuesta ante situaciones de alto estrés. Personalmente, después de años de estudiar estos textos y conversar con militares de diferentes partes del mundo, puedo decir que sus enseñanzas no solo son fascinantes, sino esenciales para entender cómo funciona la mente humana en situaciones de guerra. En este video, quiero sumergirte en los detalles cruciales que conectan el cerebro con la guerra, basándome completamente en los estudios del teniente coronel Grossman. Lo que vas a escuchar puede no tener sentido si nunca has experimentado un combate real, pero te invito a abrir tu mente y comprender un aspecto fundamental para entender la psicología de un soldado. Mi nombre es Jorge Rojas y te doy la bienvenida a esta materia. Prepárate para descubrir cómo el cerebro opera en el contexto de la guerra, porque las personas, al final, son la clave para determinar la victoria o la derrota. El cerebro humano actúa como el cuartel general del cuerpo, y atacarlo con precisión es una de las estrategias más eficaces en el campo de batalla. Es por eso que entender cómo reacciona nuestra mente en situaciones de extrema presión es vital. Grossman comienza con una reflexión intrigante. ¿El miedo que experimenta un atleta en el Super Bowl es el mismo que siente un soldado en combate? La respuesta, sorprendentemente, es afirmativa. Aunque el deporte no involucra la amenaza de muerte, a nivel fisiológico, no hay diferencia entre prepararse para una caída libre desde el borde del espacio y estar listo para irrumpir en una casa controlada por insurgentes. En ambos casos, el cerebro y el cuerpo entran en modo de supervivencia, y el miedo es una reacción casi inevitable. Sin embargo, como dice Grossman, el valor no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de controlarlo. ¿Qué permite que algunos individuos se concentren intensamente en situaciones extremas mientras que otros se paralizan? La respuesta radica en la capacidad mental para manejar el estrés y la presión, y esta habilidad se puede mejorar mediante una comprensión profunda de los procesos fisiológicos involucrados en estos estados. Conocer cómo reacciona tu cuerpo bajo estrés no solo ayuda a mantener la calma, sino que puede evitar que el miedo te paralice en momentos críticos. El sistema nervioso autónomo juega un papel fundamental en la respuesta al estrés. Este sistema es responsable de las reacciones automáticas ante los estímulos y el mantenimiento de funciones vitales. Cuando la respuesta de lucha o huida se activa, el sistema nervioso simpático interrumpe procesos como la digestión y la salivación, al mismo tiempo que aumenta la producción de adrenalina. Tras la acción, el sistema parasimpático entra en juego para calmar al cuerpo. Sin embargo, en combates prolongados, los soldados pueden llegar a experimentar un agotamiento extremo, lo que los lleva a un estado de fatiga profunda, incluso durmiendo debido al agotamiento de la adrenalina. Grossman destaca que enseñar a los soldados sobre estos procesos fisiológicos actúa como una especie de vacuna psicológica. Estar preparado para lo que va a suceder en tu cuerpo y mente cuando te enfrentas a situaciones de alto estrés puede hacer la diferencia entre la supervivencia y la derrota. Esta comprensión les permite a los soldados controlar sus emociones y reacciones, evitando que la incertidumbre y el miedo los dominen en el fragor de la batalla. A lo largo de varias décadas, Grossman ha entrevistado a miles de veteranos de guerra y oficiales de las fuerzas del orden, recopilando valiosa información para desarrollar sus teorías sobre la psicología del combate. Pero esto es solo una introducción a un tema mucho más amplio.
Los libros de Grossman son, en muchos aspectos, considerados la Biblia del cerebro en la guerra, ofreciendo una visión profunda de cómo la mente humana responde en situaciones de combate. El miedo, según Grossman, se interpreta de manera diferente en cada persona, y las emociones dentro de una unidad de combate pueden variar desde una concentración intensa hasta una ansiedad paralizante. Estas reacciones emocionales son completamente normales. Por ejemplo, un músico podría sentir que va a vomitar antes de salir al escenario, pero aún así realiza su actuación con éxito. Otro podría sentir nervios, pero estos los transforman en energía positiva. Ambos experimentan lo mismo, pero su reacción ante el miedo varía enormemente. La clave está en cómo interpretamos nuestras emociones y cómo nos entrenamos para manejarlas en momentos de extrema presión. Comprender el miedo y otras emociones asociadas con el estrés extremo es crucial para cualquier soldado, ya que esa capacidad de control mental puede ser la diferencia entre la vida y la muerte en el campo de batalla. Este es solo el comienzo de un viaje profundo hacia la comprensión de cómo funciona la mente humana en tiempos de guerra. Te invito a seguir explorando este fascinante tema, porque entender la psicología detrás del combate no solo puede cambiar la forma en que vemos la guerra, sino también cómo nos enfrentamos a los desafíos más difíciles de la vida. El boxeo es un deporte de alta intensidad que pone a prueba la resistencia física y mental de los boxeadores. Antes de un combate, tanto los peleadores experimentan una sensación común: el miedo. Sin embargo, la diferencia radica en cómo cada uno maneja ese miedo. Mientras que uno de ellos es capaz de controlarlo, transformándolo en una fuente de energía, concentración y fortaleza, el otro se ve paralizado por la ansiedad, incapaz de ejecutar golpes con eficacia, lo que le lleva a perder el combate. Este fenómeno no es exclusivo del boxeo, sino que se extiende a situaciones extremas como las que enfrentan los soldados combate. Hablar de la fisiología detrás de estas respuestas emocionales nos lleva a un punto crucial: el cerebro. Hay una sensación bastante común entre los soldados antes de entrar al combate, y esa es la necesidad de defecar. Como señala el experto en psicología del combate, Dave Grossman lo llama la batalla en el bajo vientre, haciendo referencia a una reacción fisiológica instintiva. Esta sensación de urgencia tiene una razón de ser: el cuerpo, en un estado de estrés extremo, busca deshacerse de residuos tóxicos antes de un enfrentamiento de vida o muerte. Esta expulsión se convierte en una medida preventiva. Si un soldado sufre un traumatismo abdominal durante la batalla, la eliminación de estos residuos minimiza el riesgo de que la herida se infecte, lo cual podría ser fatal. Cuando se desencadena un evento de alta tensión, como un combate, el cuerpo inicia una serie de reacciones fisiológicas dramáticas. En primer lugar, el sistema circulatorio reacciona desviando la sangre de las partes más periféricas del cuerpo, una respuesta conocida como vasoconstricción. Este mecanismo tiene la función de preservar la sangre en los órganos vitales. A nivel de los capilares, la circulación se ve bloqueada, lo que provoca que la sangre se concentre en las arterias principales del cuerpo, reteniendo hasta el doble de su volumen habitual. Este fenómeno explica por qué las personas se ponen pálidas o muestran una palidez extrema en situaciones de miedo o peligro. Además de evitar los hematomas, esta respuesta tiene una razón aún más crítica: permite que el cuerpo se mantenga con vida el tiempo suficiente para escapar o enfrentar la amenaza. Para un soldado, la muerte de un compañero es uno de los peores escenarios posibles. Sin embargo, mientras el corazón late aceleradamente por el miedo, el cerebro, en su parte media, toma el control. Esta parte del cerebro que compartimos con animales como perros y osos es la encargada de gestionar la información sensorial relacionada con los movimientos simples y de mantener al ser humano en un estado constante de alerta. Es aquí donde Grossman introduce un concepto interesante: el cachorro. De acuerdo con Grossman, todos llevamos un perro dentro, una especie de instinto de supervivencia que se activa en momentos de peligro extremo. Este perrito interior nos dice que debemos sobrevivir, un pensamiento que es tan primitivo como la propia supervivencia.
En situaciones de combate, este instinto primitivo cobra fuerza y se activa una ley fundamental de la supervivencia. Antes de intentar salvar a otros, primero debes preservar tu vida. Es una respuesta casi universal que se desencadena en el momento en que un compañero cae. Gracias a Dios que no he sido yo. Sin embargo, en los momentos más intensos, la vasoconstricción también afecta al cerebro. Cuando la sangre se drena de la cara y otros órganos periféricos, la circulación cerebral se ve reducida, lo que afecta la capacidad de pensamiento racional. Grossman llama a este fenómeno la condición negra, una fase en la que el cerebro medio, la parte que se encarga de nuestra respuesta instintiva, toma control total. En esta fase, los pensamientos racionales desaparecen y el cuerpo reacciona de forma instintiva, como si estuviera manejado por una fuerza animal. Cuando un soldado alcanza esta condición negra, su ritmo cardíaco supera las 175 pulsaciones por minuto debido a la avalancha de adrenalina generada por el estrés. La vasoconstricción, que limita el flujo sanguíneo hacia el cerebro, impide que éste reciba suficiente oxígeno para realizar funciones cognitivas superiores. Si un soldado no está adecuadamente entrenado, es probable que entre en un estado de parálisis, incapaz de reaccionar ante la amenaza. Sin embargo, un soldado bien entrenado, por el contrario, actúa de inmediato para neutralizar el peligro, incluso si su mente está parcialmente desconectada del pensamiento racional. En combate, el fenómeno de la exclusión auditiva también juega un papel clave. Grossman explica que, al igual que el rugido de un león, el ruido ensordecedor de los disparos y los gritos en el campo de batalla se percibe de manera diferente. El oído, que es esencial para procesar los sonidos, se apaga debido a la presión del estrés, lo que impide que los soldados escuchen claramente lo que sucede a su alrededor. Según Grossman, hasta el 90% de los soldados en combate reportan haber experimentado exclusión auditiva, una desconexión del sonido que les permite concentrarse en el objetivo sin distracciones. La visión de un soldado también puede verse alterada durante el combate. Muchos experimentan lo que se conoce como visión de túnel, un fenómeno en el que se centran intensamente en un objetivo, como un misil que rastrea calor. Esta visión reducida de la realidad les permite enfocarse en su objetivo principal y no desviarse hacia otros estímulos. Sin embargo, hay momentos en los que un soldado se convierte en un observador total, consciente de cada movimiento a su alrededor, como un lobo cazando en manada. Grossman explica que los operadores de alto nivel, como los miembros de unidades SWAT, tienden a moverse entre estos dos tipos de percepción, una en la que se centran en un único objetivo y otra en la que se mantienen alertas a todo lo que sucede a su alrededor. Además, Grossman señala otro fenómeno fascinante, aunque controversial, conocido como tiempo a cámara lenta. Muchos soldados han reportado que, durante el combate, son capaces de ver los eventos en cámara lenta, como si el tiempo se alargara en los momentos de mayor tensión. Algunos incluso aseguran haber seguido la trayectoria de una bala con los ojos, una capacidad que solo podría explicarse si su mente procesara la información a una velocidad superior a la habitual. Este tipo de experiencias, aunque desconcertantes, no deben confundirse con episodios psicóticos. Grossman aclara que lo que ocurre en estos momentos no es una ruptura con la realidad, sino una adaptación del cerebro para lidiar con situaciones extremas. La mente del soldado, bajo presión, es capaz de percibir e interpretar la información de manera diferente, lo que les permite tomar decisiones rápidas y precisas, a veces a costa de la racionalidad convencional. Las personas que han vivido situaciones de estrés extremo pueden experimentar alteraciones en la forma en que recuerdan esos eventos. De hecho, a menudo recuerdan esos momentos como más negativos de lo que realmente fueron, lo que puede ser un mecanismo de supervivencia del cerebro. Esta distorsión puede ser tan profunda que se convierten en recuerdos que no coinciden con la realidad. Además, puede ocurrir un fenómeno conocido como modo automático, donde la persona actúa sin pensar, una especie de piloto automático. Es como estar en una película, donde las acciones se realizan casi por instinto, sin intervención consciente. Un fenómeno similar afecta la percepción, distorsionando las sensaciones de distancia y profundidad, lo que puede hacer que los eventos se experimenten de forma diferente a como realmente ocurren.
Un caso notable de esta respuesta extrema se dio con un oficial de policía en Florida, quien fue tiroteado 10 veces. Durante este tiroteo, en medio del peligro mortal, pensó para sí misma que se casaría en 6 meses y que nada la detendría. Sorprendentemente, logró eliminar a los 2 atacantes que intentaron matarla, y al año siguiente volvió a su trabajo. Este ejemplo resalta cómo, incluso en circunstancias tan extremas, los pensamientos irracionales pueden tener un efecto motivador y ayudar a una persona a sobreponerse a situaciones de vida o muerte. Según el experto Dave Grossman, el hecho de estar expuesto a un intento de asesinato es suficientemente grave como para que el cuerpo y la mente experimenten reacciones extraordinarias. Si una persona es consciente de estas respuestas, no se sorprenderá cuando ocurran. Existen diversas formas en que los individuos reaccionan ante combates o situaciones de asesinato. Una de ellas es lo que Grossman denomina euforia de supervivencia, una sensación de bienestar profundo que se experimenta después de una situación de vida o muerte, como un tiroteo. Esta respuesta es completamente natural y refleja el alivio de estar vivo, la satisfacción de haber logrado un objetivo bajo intenso estrés y la sensación de haber salvado la propia vida o incluso la de otros. Es completamente válido sentirse bien por ello. La distancia física y la capacidad de moverse a menudo permiten ejecutar acciones letales con mayor facilidad, pero también disminuyen el impacto psicológico sobre el objetivo. A través de ataques a larga distancia, como bombardeos aéreos o artillería, el enemigo puede ser neutralizado con menos impacto emocional. Sin embargo, Grossman señala que investigaciones demuestran que la precisión en estos ataques afecta directamente la potencia psicológica a nivel fisiológico. Es decir, los efectos del combate no solo son físicos, sino que también tienen un profundo impacto en la psique del combatiente. Tras la batalla, se produce una reacción fisiológica que puede resultar peligrosa si no se maneja adecuadamente. Después de una intensa confrontación, cuando el cuerpo comienza a relajarse y la circulación sanguínea vuelve a la normalidad, el combatiente puede sentir una falsa sensación de seguridad, lo que podría llevarlo a desangrarse debido a una herida no tratada. Es vital entender que el cuerpo tiende a retroceder después de un trauma. Si una herida no sangró significativamente durante el combate, es probable que lo haga después, lo que subraya la importancia de aplicar inmediatamente un torniquete para evitar la muerte por hemorragia. Este conocimiento es esencial para la supervivencia. Para muchos veteranos de guerra, la verdadera lucha comienza cuando regresan a casa. Aunque en el campo de batalla se enfrentaron a un peligro inminente, una vez alejados de la zona de conflicto, los efectos psicológicos del trauma pueden aflorar de forma devastadora. Grossman explica que, aunque la primera respuesta a la violencia o el combate puede ser una sensación de euforia, en muchos casos también aparece un sentimiento de culpa. Los soldados pueden preguntarse por qué se sintieron bien al matar a alguien. Desde un punto de vista biológico, el cerebro primitivo, el cerebro medio, no experimenta remordimiento por actuar en defensa propia. Sin embargo, el cerebro humano, la parte más evolucionada del cerebro, puede generar sentimientos de culpa por el acto de matar. Este conflicto interno da lugar a un proceso complejo de racionalización, en el que la persona trata de justificar sus emociones y acciones. Es fundamental que los soldados comprendan desde el inicio que está bien sentirse bien después de haber sobrevivido a una situación de vida o muerte. Las respuestas a los eventos traumáticos varían enormemente entre individuos, y lo que puede ser profundamente perturbador para una persona no necesariamente lo será para otra. La susceptibilidad al trauma puede depender de factores como la salud física, las experiencias previas y las relaciones interpersonales. El trastorno de estrés postraumático, TEPT, puede desarrollarse tras una experiencia percibida como de vida o muerte, que provoca un sentimiento de miedo e impotencia. Sus síntomas incluyen episodios recurrentes, como ira, ansiedad, insomnio, alucinaciones, irritabilidad, entre otros. El concepto de flashbacks, tan común en las películas de guerra, es en realidad un proceso psicológico muy real conocido como memoria recurrente involuntaria.
Se puede comparar con el acto de tocar una estufa caliente cuando eres niño. Una vez que tocas la estufa y sientes el dolor, el cerebro establece una vía neurológica que te recuerda no volver a hacerlo. En un contexto de combate, vivir una amenaza mortal establece una red neuronal igualmente fuerte que no solo te recuerda el peligro, sino que también asocia los estímulos de tu entorno con el trauma vivido. Si un soldado no es advertido de esto, no será consciente de que esa red neuronal se activará en cualquier momento, lo que puede causar reacciones físicas y emocionales intensas al recordar el evento traumático. Estos recuerdos no tratados pueden convertirse en estrés postraumático, a menos que se manejen adecuadamente. Sin embargo, es importante destacar que esta respuesta es natural y parte del proceso de adaptación a una experiencia tan traumática. Los veteranos de guerra a menudo enfrentan estos episodios recurrentes como parte del proceso de curación y no debe verse como un síntoma de debilidad, sino como una respuesta humana a las experiencias extremas vividas en el combate. En los tiempos actuales, una de las tendencias más notorias es la reticencia a hablar sobre la guerra. Cuando se menciona, a menudo se hace de manera vaga o, incluso, despectiva. Esto no es extraño, ya que el cerebro humano tiende a evitar recordar sucesos traumáticos. La mente, por naturaleza, prefiere no revivir esos recuerdos dolorosos. Sin embargo, este intento de enterrar esos eventos solo les da más poder, según el experto en psicología militar Dave Grossman. En sus estudios, Grossman explica que tratar de no pensar en ellos puede llevarte literalmente a la locura, ya que el cerebro busca evadir lo inminente. Pero a la vez, eso puede desencadenar una espiral de ansiedad y sufrimiento. Es una carrera hacia la enfermedad mental, asegura Grossman. Lo que realmente propone es hacer las paces con esos recuerdos. Se trata de separar el acto de recordar el evento de las emociones intensas asociadas a él. Para lograrlo, una de las técnicas más innovadoras que está ganando terreno en el ámbito terapéutico es la de simplemente tomar un trago de agua mientras se habla de esos recuerdos difíciles. Aunque parece una práctica simple, el acto de hidratarse es un proceso biológico poderoso. Mantiene al cerebro ocupado y le envía un mensaje claro: estamos a salvo. Este simple gesto ayuda a desactivar la conexión emocional que tenemos con esos recuerdos, permitiéndonos hablar sobre ellos de una manera más objetiva. Es sorprendente, pero hablar de esos eventos una o dos veces, sin que las emociones nos dominen, puede cortar completamente el vínculo emocional con ellos. Por eso, no es raro que alguien encuentre útil hablar sobre estos recuerdos con amigos, e incluso hacerlo mientras disfrutan de una cerveza juntos. En realidad, este tipo de conversación, que permite separar el recuerdo de la emoción, puede resultar sorprendentemente saludable. Grossman argumenta que, en muchos casos, hablar sobre la guerra con los demás, en un contexto relajado, puede ser una forma efectiva de procesar esos momentos difíciles. En el contexto militar, se sabe que muchos soldados, después de haber estado en combate, desarrollan una apreciación profunda por la calma y comodidad de la vida civil. La idea de regresar a la guerra resulta casi insoportable para muchos, pues el contraste con la tranquilidad de la vida cotidiana es abrumador. No obstante, hay casos en los que algunos soldados, incluso aquellos que han vivido las peores experiencias en el campo de batalla, llegan a sentir una extraña nostalgia por la guerra. Según Grossman, este fenómeno no es tan raro como parece y tiene mucho que ver con el tipo de entrenamiento al que son sometidos. El entrenamiento intenso y constante es un factor clave. Cuando una persona pasa por un entrenamiento lo suficientemente desafiante, donde la tensión y el estrés son elevados, se fortalece no solo físicamente, sino mentalmente. Esta preparación le permite manejar mejor los efectos del estrés extremo y la ansiedad que genera el enfrentamiento con un enemigo. Grossman defiende lo que él denomina veteranos de prebatalla. Es decir, personas que han sido entrenadas de tal forma que están listas para enfrentar los retos reales de la vida, no solo los del combate. En este tipo de entrenamiento, la idea de perder no es una opción, ya que perder puede significar la muerte. Es por eso que el proceso de entrenamiento nunca termina hasta que los participantes hayan alcanzado una mentalidad que les permita sobrevivir en situaciones de vida o muerte.
Lo que dice Grossman también ayuda a entender por qué las fuerzas especiales, considerados los mejores soldados del mundo, son sometidos a pruebas extremadamente rigurosas. Estas pruebas no solo evalúan la capacidad física, sino también la fortaleza mental. Son diseñadas para asegurar que solo aquellos con una mente fuerte sean seleccionados, y aquellos que no resisten el estrés mental o emocional sean descartados. Este tipo de entrenamiento y selección tan exigente puede ser clave para formar individuos capaces de enfrentar cualquier desafío, ya sea en la guerra o en la vida cotidiana. Nos recuerda la importancia de prepararnos para los momentos difíciles, de aprender a lidiar con los traumas y de cómo, a veces, las pruebas más difíciles nos pueden hacer más fuertes, tanto mental como físicamente. Si bien el tema puede parecer sombrío, hay una lección clara: afrontar los desafíos, ya sean emocionales o físicos, y hablar de ellos es una forma poderosa de liberarse del peso del pasado. ¿Te gustaría aprender más sobre cómo prepararte mentalmente para superar cualquier obstáculo que se te presente? Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Así, no te perderás ningún video que te ayude a enfrentar los retos de la vida con la fortaleza necesaria. Nos vemos en el próximo video.